No volveré a actualizar el software de mi iPhone 15 Pro Max y déjame te explico por qué. Normalmente hay como muchas teorías de que dicen que si actualizas tu dispositivo, la condición de la batería se va a ir degradando más rápido. Entonces hay muchas personas que dicen que después de actualizar sus dispositivos a versiones de iOS más recientes, la condición de batería ha bajado significativamente. Entonces decidí hacer este como experimento, digámosle así, donde no voy a volver a actualizar mi dispositivo. Entonces tengo 100% condición de batería, creo que aquí se ve un poco mejor. Aquí donde dice recarga optimizada voy a dejarlo siempre en recarga optimizada. No voy a limitarlo ni al 80 ni a ninguno, simplemente lo voy a dejar así en recarga optimizada. Con este dispositivo no llevo sino como más de un mes aproximadamente y pues todavía sigo con el 100%. En ese momento tengo iOS 17.0.2 y pues como les digo no voy a actualizarlo más. Entonces si venimos aquí donde dice actualización de software, como puedes ver las actualizaciones automáticas están desactivadas. Las respuestas de seguridad pues bueno, vamos a dejarlas activadas porque pues son como de seguridad, por si de pronto tiene que instalar algo que sea muy importante, entonces que lo haga automáticamente. Y las actualizaciones de iOS están desactivadas. Entonces pues en qué consiste como este experimento que estoy haciendo. No voy a volver a actualizar este dispositivo a ninguna actualización de iOS, y cuando compre el iPhone 16 Pro Max sí lo voy a actualizar con cada actualización oficial que salga. No voy a instalar betas en el iPhone 16, sino que voy a instalar las actualizaciones oficiales y dentro de otro año vamos a compararlo. Entonces a ver qué tanto nos ha gastado la batería con el iPhone 16 actualizándolo y qué tanto nos ha gastado la batería en el iPhone 15 Pro Max sin actualizarlo. Y también como yo hago pruebas de batería con cada actualización nueva que sale, entonces vamos a mirar con el iPhone 16 si de pronto se gasta más la batería o qué es lo que pasa. De igual forma pues ya tengo una prueba de batería con este dispositivo con iOS 17, entonces con el iPhone 16 lo vamos a hacer con iOS 18 y con iOS 19. Este dispositivo también va a estar ahí claramente, entonces así vamos a compararlos y vamos a ver si la autonomía empeora, pues hablando de este dispositivo, o si sigue exactamente igual. Pues recuerden que no lo voy a volver a actualizar. Si de pronto tú eres de las personas que su condición de batería ha empeorado después de actualizar a las nuevas versiones de iOS, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete para que no te lo vayas a perder. Por cierto, por aquí tengo un iPhone 11 y voy a hacer video ahorita mismo para mi nuevo canal de Speedtest y vamos a compararlos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto a rendimiento. Así que pues por si lo quieres ver, acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace a mi nuevo canal, o simplemente entras aquí en este canal y ahí lo vas a ver. También pues voy a ir dándoles actualizaciones en cuanto a la condición de batería. Ya dentro de unos cuantos meses, vamos a ver si de pronto en unos 5 o 6 meses vamos a ver cómo va la condición de batería. Normalmente yo lo utilizo bastante. No sé, como una persona normal que utiliza sus teléfonos. Utilizo mucho lo que es TikTok, lo que es YouTube. YouTube sí lo utilizo bastante. Instagram, Facebook y ese tipo de cosas, ¿no? Casi para juegos no lo utilizo. Entonces no sé si de pronto eso influye en algo, pero pues de igual forma, así como estoy utilizando este ahorita, voy a utilizar el iPhone 16 Pro Max, pues como para que esta comparación o este experimento que estoy haciendo pues sea un poco más justo, ¿no? En cuanto a la carga, pues siempre lo dejo que cargue hasta el 100%, lo dejo que se descargue hasta el 20, 10 o incluso un poco menos, y ahí vuelvo otra vez y lo conecto a cargar. Siempre utilizo cargador con cable. Tengo el cargador MagSafe, pero de igual forma no lo voy a utilizar. Y así mismo como estoy utilizando este ahorita, lo voy a utilizar con el iPhone 16 Pro Max. Y así pues lo vamos a comparar, ¿no? Entonces suscríbete para que no te lo vayas a perder. En caso de que quieras ver cómo va este experimento que quiero hacer, regálame un like y muchas gracias por ver.